Buenas tardes. Esta es una comunicación que, como ya se ha dicho, titulada Importancia del panfleto materialista como introducción al materialismo filosófico y al pensamiento de Gustavo Bueno. Mi primer contacto con la obra de Gustavo Bueno ocurre en el año 2016, cuando mi maestro, amigo y compañero de lucha política, Alberto Franceschi, me conmina a ver los videos de Bueno y a leer algunos de sus libros para tratar de usar sus ideas como base para la construcción de una propuesta política para Venezuela. Ante la imposibilidad de conseguir sus libros en ese momento, vi varias de sus conferencias en YouTube y traté de leer algunos de sus ensayos en el Basilisco. Digo traté porque era evidente el nivel de dificultad que se me presentaba para comprender un conjunto de ideas y palabras todas nuevas para mí. Fue en el año 2018 cuando pude asistir al 15 curso de filosofía en Santo Domingo de la Calzada, dedicado a literatura y materialismo filosófico, cuando tuve la oportunidad de conocer a Gustavo Bueno Sánchez, quien generosamente me obsequió un lote de libros de Bueno y de otros filósofos de la escuela. Entonces, me propuse leer con mejor empeño la obra de Bueno. Comencé con el tomo 1 de la teoría del cierre categorial. Sin poder terminarlo, salté a Televisión, Apariencia y Verdad, el cual también abandoné temprano, para luego seguir con el mito de la cultura, del cual solo pude leer el prólogo. Mi deseo de estudiar las ideas de Bueno se mantenía intacto, pero el campo de estudio se presentaba tan amplio y complejo que la pregunta lógica era, ¿por dónde comenzar? En algunos casos pregunté a algunos compañeros más experimentados de la escuela y me respondieron, bueno, muy sencillo, comienza por cualquier libro de Gustavo Bueno que toque el tema que más te guste. Pero esta bienintencionada respuesta tampoco me ayudaba a organizar un plan de lecturas o de estudio. Un día, organizando mis libros de materialismo filosófico, encontré el panfleto materialista, el cual varias veces había ignorado intencionalmente porque no me gustan los cómics y prejuzgaba sobre el rigor que podría tener un panfleto para tratar asuntos filosóficos. Sin embargo, vencí mis prejuicios y una vez en mis manos lo leí más o menos en una hora. Allí encontré lo que había estado buscando por mucho tiempo. Y esto era un mapa que me permitiera navegar inicialmente por las densas aguas del pensamiento de Gustavo Bueno. El propósito de la comunicación que presento ante ustedes hoy, en estos 29 encuentros de filosofía de Salamanca, es defender la tesis sobre la importancia y la eficacia del panfleto materialista como un documento clave para exponer las ideas de Gustavo Bueno e introducir el sistema del materialismo filosófico a los neófitos, quienes como yo partimos de cero, por las razones y argumentos que iré exponiendo. Esta comunicación está dirigida principalmente a mis compañeros miembros de la Escuela Filosófica de Oviedo, todos aquellos que quieran contribuir a propagar el pensamiento de Bueno en sus respectivos entornos, y también a quienes por primera vez se enteran de estos asuntos para que comiencen a sumergirse en las ideas del materialismo filosófico leyendo el panfleto materialista. El panfleto materialista surge del deseo de su autor, Juan José Méndez Iglesias, de difundir en forma sencilla el pensamiento de Gustavo Bueno en un formato accesible para un estudiante de bachillerato. Ante la abundancia de libros y ensayos de Gustavo Bueno, Juan José Méndez Iglesias, también conocido como Juanjo, produjo lo que se puede denominar un tebeo para inicialmente ser distribuido entre sus amigos, tomando como base libros tales como ¿Qué es la filosofía?, de Gustavo Bueno, y el Diccionario Filosófico de Pelayo García Sierra. El reconocimiento y los elogios que recibió esta primera edición, vamos a decir casera, limitada a los amigos de Juanjo, llevó a un esfuerzo editorial de mayor envergadura, a un esfuerzo editorial profesional bajo los auspicios de la propia Fundación Gustavo Bueno, que es este folleto que tenemos acá.
Para preparar esta presentación que comparto con ustedes hoy, hice contacto con el propio Juan José Méndez Iglesias, quien amablemente me cedió los materiales que usó en la elaboración del panfleto materialista, todo lo cual me fue muy útil para hacerme una idea de la complejidad del proyecto que él había emprendido. La dificultad fundamental que tuvo que resolver Juan José Méndez Iglesias para crear este fanzine fue presentar justamente la densidad del pensamiento de Bueno en un formato simple y sencillo sin sacrificar la integridad de las ideas. Es algo que en mi opinión él logra con bastante éxito, como lo han visto quienes han tenido la oportunidad de leer el panfleto. Podemos decir que el panfleto materialista es un cómic, es un tebeo o un fanzine de 60 páginas en blanco y negro, cuyo autor es Juan José Méndez Iglesias. Esta edición que aún circula fue impresa en el año 2014. Podemos decir que el título refiere a la idea de panfleto como un género de documentos que ya había sido recuperado y reivindicado por el propio Gustavo Bueno en su libro Panfleto contra la democracia realmente existente, quien decía Bueno, el panfleto es ante todo un argumentario, un conjunto o totalidad de argumentos dirigidos en pro o en contra de algo o de alguien. Igualmente, este documento, el panfleto materialista, usa el adjetivo materialista aludiendo a la idea de materia que ocupa un lugar fundamental en el sistema del materialismo filosófico. La estructura que nos presenta este panfleto materialista es efectivamente, en mi opinión, la de un modesto curso introductorio al materialismo filosófico. Selección de opiniones de Bueno sobre asuntos del presente en marcha, ilustración de las principales doctrinas del sistema, lo que no es la filosofía, los conceptos, las ideas, saberes de segundo grado, sobre el origen de la filosofía, características de la filosofía, filosofía en sentido lato, filosofía en sentido estricto, filosofía exenta, filosofía espontánea de los científicos, la anécdota Todo es química, un episodio que ocurrió entre Gustavo Bueno y Severo Ochoa, filosofía genitiva, filosofía crítica, la idea de Simploqué, regresus, progresus, el mito de la caverna, el relativismo, la metafísica, ¿para qué sirve la filosofía? Pensar es pensar contra alguien, ¿qué es el materialismo filosófico? Y una sección bien interesante, en mi opinión, que es el materialismo filosófico en 6 letras, que es M sui, M1, M2, M3, ego trascendental y materia. Todo esto es una síntesis que se puede leer y estudiar en más o menos 1 hora y media y responde en forma introductoria a las preguntas fundamentales sobre el materialismo filosófico. Y bien puede servir para estructurar un curso, una conferencia o un discurso sobre el tema, o una discusión sobre el tema. El panfleto materialista comienza con una selección de opiniones de Gustavo Bueno sobre temas del presente en marcha y sigue presentando las ideas y los componentes más relevantes del sistema del materialismo filosófico. Con un tono muy ameno que equilibradamente combina el humor, el sarcasmo y la sapiencia, el panfleto materialista es una sucesión de ilustraciones icónicas que hace un recorrido por las ideas fundamentales de Gustavo Bueno y las principales doctrinas del materialismo filosófico. Ideas fundamentales como la idea de Simploqué y los procesos dialécticos de regresos y progresos son presentados con admirable precisión didáctica. Igualmente allí están presentes en forma ilustrada las ideas claves del sistema del materialismo filosófico, mundo, M sui, los 3 géneros de materialidad, M1, M2, M3, el ego trascendental, E, materia, M. El panfleto materialista no solo presenta un importante cuerpo teórico y doctrinal básico del materialismo filosófico, sino que también hace un repaso por las realidades mundanas y las nematologías e ideas metafísicas más comunes en este momento, como las ideas de tolerancia, humanidad, derechos humanos, etc. Todo lo cual reivindica su carácter actualista, tal como lo es nuestra filosofía materialista. En mi opinión,
el mérito del panfleto materialista es trimembre. Primero, por sus magníficas, icónicas y elocuentes ilustraciones que hacen muy amena su lectura. Segundo, por la calidad, la claridad, vamos a decir, del autor al exponer las ideas de Gustavo Bueno y el sistema del materialismo filosófico. Y tercero, por la extraordinaria capacidad de síntesis para presentar ideas tan complejas en forma inteligible en un espacio tan pequeño. El panfleto materialista está escrito en un lenguaje al nivel cognoscitivo de un estudiante de bachillerato. Esto quiere decir que una persona ordinaria, sin mayores conocimientos de filosofía, como fue mi caso, puede leerlo en más o menos una hora y tener una idea muy aproximada, pero precisa, del pensamiento de Gustavo Bueno y el materialismo filosófico. Esto nos da una idea del extraordinario valor que tiene este documento para propagar ampliamente el pensamiento de Bueno entre aquellas personas que no tienen formación filosófica. El panfleto materialista es un mapa, yo al menos lo veo así, que nos ayuda a navegar por la superficie de las densas aguas del pensamiento de Bueno. Esto quiere decir fundamentalmente que este documento, que es, en mi opinión, completo y preciso, no sustituye, por supuesto, la lectura de otras obras de Bueno o de otros miembros de la escuela. Luego de leer el panfleto es mucho más fácil y práctico que una persona ordinaria, sin mayor formación filosófica, que quiera estudiar el materialismo filosófico, escoja entonces cualquier libro de Bueno en base a un tema de su interés. El panfleto materialista de Juan José Méndez Iglesias forma parte del acervo filosófico, histórico y bibliográfico de la Escuela Filosófica de Oviedo. Y como tal, este documento tiene su papel dentro del conjunto de las obras del materialismo filosófico, así como los ensayos materialistas de Gustavo Bueno, por ejemplo, y el Diccionario de Filosofía de García Pelayo Sierra, tienen un lugar y un papel específico en el materialismo filosófico. Este panfleto materialista tiene un lugar y un papel dentro de nuestro sistema filosófico. Y ese papel no es otro que modestamente y con claridad presenta una introducción al pensamiento de Gustavo Bueno en forma accesible a cualquier persona que no tenga conocimientos de filosofía. Independientemente del nivel de maestría y comprensión que se tenga de las ideas de Bueno y el materialismo filosófico, el panfleto materialista es un documento que yo creo que todos debemos tener a la mano. ¿Por qué? Porque como compañeros de ruta del materialismo filosófico en la Escuela Filosófica de Oviedo, unas veces somos estudiantes, otras veces somos maestros, pero siempre en cualquier caso estaremos en posición de evangelizar y propagar las ideas de Bueno entre aquellos que no tienen formación filosófica, y para esto el panfleto materialista, en mi opinión, es una magnífica herramienta. En ese empeño evangelizador, hace varios meses, mis compañeros del Movimiento de Repúblicos en Venezuela me sorprendieron gratamente con una propuesta: convertir el panfleto materialista en un audiolibro. Esto fue idea de Joana Montenegro y Marcos Brito, a quienes animé en ese proyecto luego de hacer las consultas respectivas con la Fundación Gustavo Bueno y consciente de la dificultad que implicaba su producción. El resultado fue un video de 90 minutos que ahora puede ser visto en YouTube, con la lectura dramatizada de todo el panfleto. Gracias a la locución de Marcos Brito y a la producción de Joana Montenegro, ahora también podemos disfrutar de este panfleto materialista en formato de audiolibro, que igualmente pues, está disponible en algunas aplicaciones, tales como Spotify, por ejemplo. El panfleto materialista fue originalmente presentado en los 19 encuentros de filosofía el 12 de abril del año 2014 en Oviedo, con motivo del 90 cumpleaños de Gustavo Bueno, a celebrarse el 1 de septiembre de ese año. Yo agradezco que se me haya permitido hacer esta presentación en el día de hoy sobre la importancia del panfleto materialista como introducción al materialismo filosófico y al pensamiento de Gustavo Bueno,
exactamente 10 años después, hoy en los 29 encuentros de filosofía de Salamanca, con ocasión de celebrar el centenario de nuestro maestro don Gustavo Bueno. Mi invitación es a todos mis compañeros de la Escuela Filosófica de Oviedo, de la EFO, a comprometernos en la difusión del pensamiento de Gustavo Bueno, con ocasión de celebrarse un centenario de su nacimiento, sobre todo entre los estudiantes de bachillerato y aquellas personas que carecen de formación filosófica. Los invito respetuosamente a obtener copias de este panfleto materialista o a fotocopiarlo para propagar las ideas de Bueno en sus respectivos entornos entre colegas, estudiantes, amigos y familiares. Es evidente que con la masificación del Internet y los teléfonos inteligentes hoy día no hay muchos incentivos para que los más jóvenes lean libros en formato vegetal y quizás ni siquiera en formato digital. Pero yo estoy convencido que el panfleto materialista en su forma de cómic, de fanzine o de TVO puede pasar esa prueba por su actualismo, por su sencillez expositiva y por su tono ameno e informal y además por sus magníficas e icónicas ilustraciones. Tal como dice el autor del panfleto materialista, Juan José Méndez Iglesias, en la última página de este fanzine, allí se ve a dos estudiantes, casualmente, en plan evangelizador, obsequiando el panfleto a otro estudiante en actitud indiferente, diciéndole: amigo, tal vez usted esté interesado en leer este panfleto con el que queremos contribuir humildemente a la reforma del entendimiento. Porque, y ahí termina la cita, porque yo creo que, parafraseando a nuestro maestro Gustavo Bueno, lo más importante a lo cual podemos aspirar todos en la Escuela Filosófica de Oviedo es a entender. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes y estoy a la orden para cualquier pregunta. Bien. Por allí. Bueno, gracias Humberto por tu conferencia, pero yo lo que te voy a decir no tiene mucho que ver con el panfleto, es más con una cosa que has dicho al principio, que tiene que ver con eso, no sé si lo he entendido muy bien, ¿no? Pero has dicho que te parecía interesante el asunto de aplicar ideas del sistema a Venezuela. Y bueno, ese tema se ha debatido mucho porque al final está de fondo el tema de la implantación política, pero por retomarlo, que nunca está de más, claro, eso es muy peligroso. Y es tan peligroso que muchos que pues eran comunes aquí, ¿no?, o habituales aquí, quiero decir, pues lo tienen por bandera o hay una desviación y de alguna manera pues quieren llevar a cabo esa empresa, si se quiere. Entonces, ¿qué opinión te merece esto? Porque claro, esto no hace falta que diga nombres, ¿no?, pero realmente es muy peligroso, hasta el punto de que mucha gente, más que simplemente pues es casi un credo y se sigue a nivel casi teológico, ¿no?, en este sentido. Bueno, yo agradezco infinitamente esa pregunta porque en el momento en que yo entro en contacto con la obra de Bueno y por las razones por las cuales entro en contacto con la obra de Bueno, no podía entender ni podía conocer de esa peligrosidad de la que tú hablas, pero que ahora sí estoy consciente. Ahora sí entiendo esa preocupación, porque he tenido oportunidad pues, de leer, de estudiar, pero ese es un comentario que yo pensé que era obligado para hacer una referencia honesta a por dónde comenzó todo esto. Yo estoy de acuerdo con el enfoque que tú haces, porque ahora lo entiendo mejor. El sistema del materialismo filosófico no se puede pretender ponerlo al servicio de una causa partidista, por ejemplo.
Creo que en ese momento lo que conversábamos con Alberto Franceschi era un poco más en la idea de darle a la gente que quiere aún hacer algo por Venezuela herramientas para la praxis, herramientas para el análisis, formar con una cantidad, digamos, de contenidos y de doctrinas, pero que en ese momento ni Alberto Franceschi ni yo pues teníamos, vamos a decir, una dimensión de la inmensidad del pensamiento de bueno. Ahora creo que tengo, por supuesto, de algo me han servido las lecturas y seguir las discusiones en la escuela, también para entender que no puede existir, o por lo menos yo no tengo esa pretensión de decir vamos a poner el materialismo filosófico o las doctrinas del materialismo filosófico al servicio de una causa partidista, pero sí creo que cualquier persona que quiera hacer política en serio se podría beneficiar y podría beneficiar a su grupo de formarse y de educarse con estas doctrinas, porque pienso que adquiere pues, las herramientas para hacer, vamos a decir, política con sentido pues, de lo que es la política, digamos, en sentido como la estudiamos nosotros acá en la escuela. Pero, repito, pues quería hacer tenía que hacer ese comentario porque por ahí comenzó todo. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo entiendo ahora y me considero parte de ese esfuerzo que hacemos acá en la escuela para barrer esas nematologías, para tratar realmente de estar en ese proceso de regresos y progresos, de ir a la caverna, de ver, de entrar en ese mundo, ¿verdad? Salir de la caverna, regresar nuevamente. Y eso, por supuesto, requiere de un rigor y de una disciplina que no puede estar circunscrita pues, a una causa estrictamente partidista. Yo lo veo ahora así. Sí. Bueno, pues agradecerte que... Agradecerte tu exposición. Me ha gustado mucho la temática y bueno, pues creo que yo soy como tú abogado, tampoco procedo de la filosofía y la primera vez que tuve contacto real con Bueno fue a través de del vídeo de España. Bueno, lo escuché 3 veces seguida porque no podía. Luego me compré libros que me pasaba como a ti, que no entendía, pero dije, la persona que ha dado esta conferencia, yo tengo que entenderlo. Entonces, lo que a mí me sirvió mucho en esto fue las teselas. En aquel momento, las teselas sí que eran una pieza que yo podía hincarle el diente y bueno, la lectura. Entonces, yo en el ánimo de difusión o de las personas que nunca han tenido contacto, también recomiendo las teselas y un libro que es muy difícil de conseguir, que es Simploqué de bachillerato, en eso, y los vídeos de Bueno. Entonces, pero luego, evidentemente, hay que hincarle el diente a los libros, y nada, que entiendo, me parece bien. Y vamos, yo estuve en la presentación de ese panfleto en esos encuentros y me pareció una idea maravillosa y es cierto que empezando desde la portada vais a saber lo que es bueno, ya empezamos con el doble sentido de, bueno, el apellido y todo esto. Bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias a usted. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese comentario. Yo particularmente lo veo yo lo llamo como un caballito de batalla. Miren, o sea, hay que decirlo, este panfleto materialista tiene inclusive, por ejemplo, en la página 6 está de manera gráfica las capas y las ramas del poder de la sociedad política, el espacio antropológico, o sea, inclusive para una persona que domina estos temas, yo lo veo como un esquema que aún es útil para uno pues, mantener cierta disciplina y rigor y no perderse en lo vasto que es la densidad del pensamiento de Bueno.
yo creo que es muy útil no solamente para los neófitos, nosotros los neófitos, pero también para aquellas personas que quieren utilizar pues, una herramienta que le permita propagar las ideas de bueno y poderle llegar a quienes no han tenido ese tipo de formación filosófica. Muy bien. Humberto, es muy agradable volver a coincidir otra vez contigo aquí, claro, sin duda. Y quiero resaltar el hecho de que te hayas decidido a presentar una comunicación. Voy a hacer un comentario en relación, por supuesto, al panfleto, pero antes también a otro asunto, otro pequeño acontecimiento que quiero destacar aquí. Humberto ha tenido la delicadeza de traer desde América un objeto con el que nos ha obsequiado a mi esposa y a mí, que está en la línea del panfleto, que es una cerámica en la que hay una doctrina de don Gustavo y la imagen de don Gustavo. Y esto se lo ha inculcado él a su hija. Entonces, la artista es su hija. Y en este caso no es papel, sino que es cerámica. Entonces, yo quiero resaltar esto, que tú estás en línea con el asunto. Y dicho esto, que yo te estoy, es abundancia cordis, ¿no? Me ha parecido pues, un detalle entrañable y una manera de vincular pues, a España con América, ¿verdad? A tu manera, pues muy bien, ¿no? Y esto agradecido. Y ahora viene el comentario. El comentario me surge precisamente en el momento en el que tú has pronunciado la palabra caverna, la caverna, ¿no? Y entonces ahí es donde voy a situar yo el comentario que voy a hacer. Sin duda alguna, con independencia de que yo, pues, aprecie mucho a Juan José Méndez, sin duda alguna, ¿verdad? Sin duda alguna. Pero entonces, desde la teoría de las ideas, que puede estar, pues entonces hay que situar estos materiales, que son imágenes, pues en el fondo de la caverna. Están en el fondo de la caverna. Y entonces, ¿hay que partir de ellas? Sí, yo no digo en absoluto que no. Pero, ¿acaso que es un primer arranque y que tiene, pues, tiene su interés y se puede recomendar, pues tiene también el peligro de que alguna gente se quede ahí, en las imágenes. Y entonces, pues aquí hay que aconsejar, pues que hay que remontar el mundo de las apariencias, el mundo de las imágenes, que pueden ser de una cierta utilidad, y entonces ascender, primero con la dianoia, para salir de la caverna y encontrarse con la metáfora de la luz, que son las ideas. ¿Y dónde están las ideas? Pues claro, están en los libros. Y entonces aquí, que la existencia de imágenes, bienvenidas sean, no bloquee la salida o la llegada, ¿verdad?, a los libros, que eso es lo verdaderamente que, que es el camino que hay que seguir. Tú también lo has hecho, sin duda. Tiene dificultades, pero para eso estamos dentro de la escuela, para intercambiar, para preguntar, para ayudarnos los unos a los otros. Hay asuntos en los que tú puedas ir por delante de otros y ya está, pues ahí está bueno, en una palabra, ¿verdad?, que es muy necesario, sin duda alguna, que hay que partir de algún material, y pues no es en absoluto despreciable, pero que el objetivo, el camino, es ascender y terminar abriendo los libros de don Gustavo. Esto hay que llegar a ello. Y aquellos que tengan dificultades, pues tienen que pedir ayuda y ya está. Y no hay ninguna, con gente que ya lleva, pues, que los ha abierto anteriormente. Y luego, finalmente, otro comentario que ha salido aquí a propósito del manual Simploqué. Decirle a nuestro querido amigo que acaba de intervenir lo siguiente. Yo ese manual lo usé
pues precisamente cuando estaba en Tineo ejerciendo, ¿no? Cuando salió, sin duda alguna. Pero ¿acaso también hay que tomar ya con cautela ese material? Porque resulta que lo importante de ese material, pues ya está, por así decirlo, superado. La aportación que hizo don Gustavo en ese manual, que es la parte ontológica, pues es el sentido de la vida. Y entonces, del manual, pues acaso lo que haya que recordar, pues lo que acabo de decir yo ahora, ¿verdad? Que está en el origen, en el origen de cuando empezó a rodar este asunto, pero que, bueno, que eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, que aquel manual, pues ya no tiene la vigencia o la utilidad que pudo tener en la década de los 80, porque ahora pues eso ha sido de alguna manera superado y desbordado. Nada, esta es el comentario, pero que hay que tenerlo, sí, yo, vamos, lo he usado, lo tengo en casa y no hay por qué renunciar a él. Y Humberto, enhorabuena y nada, seguir así, pero este comentario que hago es que lo recojas y nada, que le des la vuelta que te parezca. No, absolutamente, yo agradezco ese comentario porque yo creo que esa advertencia es válida. Estoy de acuerdo, no podemos quedarnos en estos, digamos, en ese nivel. Sí, por eso intencionalmente traté de insistir varias veces que este tipo de documentos tiene su espacio dentro del conjunto de las obras del materialismo filosófico, pero por supuesto no podemos quedarnos ahí, porque la densidad de la obra de Gustavo Bueno es extraordinaria y hay otros documentos que también tienen un nivel, digamos, vamos a decir, de complejidad que que permite pues, ser accesibles. Yo también con el tiempo he aprendido a apreciar infinitamente el trabajo que respaldó la creación del diccionario filosófico de García Pelayo, porque es algo bien estructurado, muy sistemático, y son, en mi opinión, pues son documentos que nos ayudan a ir pues, emprendiendo esos estudios pues, con rigor y con disciplina. Estoy totalmente de acuerdo con esto y yo suscribo esa advertencia. Lo veo como un comienzo, como algo que en mi opinión es muy útil y que las personas que van tomando interés porque este sea la primera forma como entran en contacto con el materialismo filosófico, pues perfectamente pueden comenzar ya a emprender otras lecturas pues con mayor nivel digamos, de complejidad. Gracias, don Tomás. Vale, pues si os parece... Bueno, darte ante todo la enhorabuena por tu intervención y quería hacer una intervención complementaria que a lo mejor acierto, pero a lo mejor no. Es decir, cuando en la primera observación que te hicieron, que tú respondiste que ahora no piensas de esa forma, sin embargo, hay una base en que sí sigues pensando de ello. Es decir, en la idea esa del regresus y del progresus, estás hablando de cuestiones políticas importantes. Por ejemplo, ¿qué pasó con las independencias americanas? ¿Cuáles son sus futuras relaciones? ¿Cuáles debieran de ser las propuestas políticas para las futuras relaciones entre esos países americanos y con España? O sea que eso es defendible, cualquiera que sea la opción política, vamos a decir en términos de derechas o de izquierdas o lo que quieras que tú propongas y yo creo que eso es la influencia que debes, sobre todo, a Alberto Franceschi. Y España frente a Europa está detrás de todo eso, pienso yo, no sé, por lo menos de las conversaciones que tuve con Franceschi, yo lo interpreto en ese sentido, ¿no? Y entonces, bueno, quiero decir públicamente que yo conocí en la primera visita que hizo Humberto, que tiene un mérito porque es un exilado político de su país y mantiene
en la llama de la lucha. Después de Santo Domingo fuimos hasta Santander juntos. Bueno, en fin, darte la enhorabuena y decir eso, que no está hablando en abstracto, está hablando de cuestiones políticas que son candentes para interpretar la realidad política de América, de toda América, no solo de Venezuela. No sé si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Estoy de acuerdo y totalmente, además porque estoy convencido de que el materialismo filosófico pues ofrece esas herramientas para poder, digamos, asumir la actividad política con seriedad, no, digamos, solamente quedarse pues en el terreno de la especulación y la vamos a decir, la metafísica, como nos gusta pues decir acá en la escuela. Para nosotros ha sido importante replantearnos todo el tema de Venezuela a la luz de lo que hemos aprendido del materialismo filosófico y a la luz de las herramientas que nos permite pues, hacer ese análisis de la realidad. Pero también pues, hay claridad que no se puede tomar esto como una bandera de tipo partidista, ¿no? Eso yo creo que en eso, digamos, hay más claridad. Por supuesto, ahora hay más interés, hay muchas más personas a raíz de este mismo grupo que tomó la iniciativa de producir el panfleto materialista en audiolibro, que, como decía don Tomás, pues no podemos quedarnos acá. Pero es el mismo grupo que mostró interés en hacer otra producción en audiolibro, que es La Vuelta a la Caverna. La Vuelta a la Caverna es, en mi opinión, es uno de los libros muy importante, si no uno de los más importantes, de Gustavo Bueno sobre materialismo político. Quienes lo han leído, quienes lo han estudiado, pues saben digamos, tiene una extraordinaria riqueza para la praxis política y ese libro ya también está disponible en audiolibro. Es otro formato, pues yo creo que todo el esfuerzo que podamos hacer para difundir la obra de Bueno en esos diferentes niveles, no solamente de lo más accesible, sino a lo más complejo, es muy útil para pues, también cumplir con esa parte que es ese proceso de implantación política. Bueno, pues muchas gracias, Humberto. Damos paso a la siguiente intervención de Alberto Esteban, por favor.